temprano. Bueno, mientras se va agregando gente, yo ni el mate preparé porque ya estuve preparando mi exposición de hoy a las 7, eh, por eso pedí para que hace Matías. Este, por eso es que les pedí cambiar horario, porque hoy tengo una exposición sobre evaluación en la universidad, digamos. Hace un par de semanas atrás, la que era nuestra decana, que hace Fede, me mandó un link, digamos, para completar una encuesta sobre la forma la forma de evaluar en este contexto de pandemia. Y, ¿cómo es? Que estaba orientada hola Rosario, ¿cómo estás? Lo que se llama un conversatorio, que es una especie de seminario, digamos, y se ve que nadie más mandó de física, así que la mía quedó seleccionada y tengo que poner qué es lo que hacemos nosotros con ustedes, digo, ¿no? Y eso lo tengo que hacer hoy a las 3 de la tarde, por eso es que les había pedido para mover el horario de la clase. Bueno, vayamos arrancando con consultas, digo, ¿no? Así que lo que les pediría es que pasen por el grupo de WhatsApp el problema o la consulta que quieran hacer y nos ponemos a revisar esa consulta. Así vamos a hacer la modalidad de la clase hoy. ¿Me escuchan todos, no? Sí. Ya veo que estoy hablando, sí, muestra por lo menos que el nivel del micrófono se mueve. Bien, bien, bien. ¿Qué hace Maxi? ¿Cómo estás? Entonces, espero su consulta, digo, de los problemas. Eh, a ver, si no les voy a pasar uno que me pasaron ayer que estaba bueno, uno de Electro, que seguramente ustedes capaz que lo vieron, pero esperen un cachito, ya les paso. Si es que no tienen. ¿Dónde está el grupo? Acá está. Y fíjense de ese problema que yo les pasé ahí recién, el problema número 3. No sé si a lo llegaron a ver y que sí, ahí dice Maxi, una duda. Decime, Maxi, abrí el micrófono, si es una duda que se pueda preguntar por micrófono, o si no, manda tu pregunta ahí al grupo, como quiera, al grupo de WhatsApp, como quiera hacerlo, Maxi. Hola, profe. Buen día. No, era un Así. manual parcial que di un punto, si podía resolverlo. Sí. Dale, Sí, ahí pasó por el grupo. dale, 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 pasalo ahí. Bien, ¿cuál de los problemas es, Maxi? Ahí mandó, profe, dice problema 2. Ahí veo el problema, pero no sé cuál de los 4 es. A ver, tengo una duda, si no le jodo. El 2. Bien, el 2. Estamos. Dice, un conductor
infinito de sección circular de radio R tiene una densidad de corriente dada por J de R igual a A por R. Entonces, donde A es una constante. Hallar el campo magnético para un punto cualquiera interno del conductor y otro externo del conductor. Bien, vamos por esa primera parte entonces. Entonces, tengo, y ahí muestra el dibujito, un conductor, un cable, esto no, de radio R mayúscula. Sí, sí, la ley de Ampère tenés que aplicar. De hecho, en la teoría creo que está explicado este problema, pero con una densidad de corriente constante, no como en este caso de acá. O sea, esto es un conductor. Ahí lo hago eso para que se vea un cable, digamos, ¿no? Y lo que yo estoy viendo es la sección de ese cable. Voy a borrar esto porque me va a molestar. Sí, es parecido, pero no es lo mismo. Y ya va a entender por qué te digo. Pero vamos a seguir con esto. Entonces, fíjense que ahí muestra el sentido de J, o sea, J es entrante, esta es la dirección de J, y me dice que J es igual a A por R, y tienen que calcular el campo en este punto A y, por ejemplo, en este punto B. Entonces, ¿qué es de qué tipo o con qué tema está relacionado esto? Está relacionado con la ley de Ampère. ¿Y qué dice la ley de Ampère? Digamos, la ley de Ampère establece o postula que la circulación del campo magnético, y esta es la diferencia, Matías, que no habla de flujo porque el flujo involucra una superficie y la circulación es un contorno, exacto, es igual a mu0 por la suma de las corrientes que atraviesan la superficie definida por este contorno cerrado. Repito, la circulación del campo magnético, que es esta cuenta, digamos, este producto escalar que tienen de B con diferencial de L, es igual a mu0 por la sumatoria de las corrientes que atraviesan la superficie definida por el contorno cerrado. En B me dicen, ¿no habría campo, profe? No, sí que no. ¿Cómo no va a haber campo? Sí, hay. Sí hay. Entonces, si yo voy a calcular, acá hay un par de cositas más que ustedes se tienen que acordar. Primero, que la corriente es igual a la integral de J por diferencial de S, o el flujo de la densidad de corriente. La corriente es el flujo de la densidad de corriente a través de la sección del conductor, si ustedes quieren. Eso era por un lado, y bueno, entonces, este concepto, digamos, es importante en el caso de que las corrientes no estén confinadas a un hilo. Y en este caso, fíjense que la corriente no está confinada a un hilo. Si bien esto es un cable, no es un cable de sección despreciable, es un cable con un radio R. Entonces, si yo voy a calcular el campo en el punto A, tengo que trazar un contorno cerrado que pase por el punto A, un contorno cerrado de radio R. En este contorno, por ejemplo,
Esto acuérdense que yo estoy viendo siempre la sección del conductor. En este contorno, por ejemplo, yo aplico la ley de Ampère, digamos, es importante que sepan para dónde va el campo magnético. Considerando que en esta sección de color, del contorno de color azul, si ustedes ponen el pulgar en la dirección de la densidad de corriente, el campo magnético que esta corriente o esta densidad de corriente va a generar en cada uno de los puntos de la trayectoria, va a tener esta dirección, que yo la voy a dibujar en verde, va a tener esta dirección. Esta va a ser la dirección del campo en ese punto, acá va a ser así, acá va a ser así. Esto representa el campo magnético. ¿Cómo sé eso? Acuérdense, si yo tengo que esta es lo que produce corriente, digamos, y este es el punto donde yo quiero averiguar para dónde va el campo, simplemente, exacto, pongo el pulgar en la dirección del sentido de la densidad de corriente o de la de corriente, y los dedos, o para donde cierro la mano, me dicen para dónde va el campo. O sea, ¿está entendido esto último que dije? ¿Eh? Sí, Bien, entonces, además, el diferencial de L también es tangente al contorno. De hecho, es una longitud de arco de circunferencia, si ustedes quieren. Pero como es un diferencial, es chiquitito, yo puedo hablar de que es tangente al contorno. Entonces, esta integral de acá, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar directamente, fíjense que B es constante en todos los puntos, forma el mismo ángulo de 0 grados con el diferencial de L, y esta primera parte de acá me va a quedar como B por la integral, si quieren, de diferencial de L. Acuérdense que esta integral de diferencial de L, lo que me mide es la suma de todos los diferenciales de L a lo largo del contorno de color celeste. Entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia de eso? Voy a tener la longitud de la circunferencia, que va a ser B por 2pi por R. Del otro lado, ¿qué tengo? Les había dicho, esto es válido si las corrientes están confinadas a hilos, pero yo tengo la corriente que fluye, digamos, a través de un conductor que tiene una sección que no es despreciable. Entonces, tengo que usar esta expresión de acá. Es decir, esto que va a ser 1 sobre mu 0 por la integral de J diferencial de S, o el flujo de J a través de la sección del conductor. En este caso, fíjense. profe, una consulta. J, sí, decime, Alejandro. Sí, te escucho, Ale. Más allá que es importante la dirección del campo, digamos, en la ecuación no me va a cambiar nada, ¿o sí? No te cambia nada. Está, profe, gracias. O sea, es para la gráfica, digamos, para tener en cuenta eso. El problema no te cambia nada, digamos. Es para influir, digamos, en el caso de que vos tengas un cable coaxial, digamos, donde vos tengas que en este está entrando la corriente y en este de afuera la corriente está saliendo. Entonces, cuando vos estás calculando el campo en este punto, va a tener el campo magnético de este, que es entrante, para abajo, y el campo de este, que es saliente, para arriba. Claro, y ahí me va a cambiar la dirección de la corriente, digamos. Claro, pero en este caso, en este caso sí va a influir, digamos, pero en este caso que estaba analizando acá, no. Con que sepa que el campo es tangente, digamos, a esta trayectoria de color celeste ya es suficiente. Vale, Gracias, profe. listo. Bien,
Entonces, continuamos con esta parte de acá. J, estábamos diciendo recién, que no es constante. De hecho, depende del radio. Esto es un J de R. Entonces, aguántenme un segundo. Bien, acá, disculpen tuve que atender el correo. Sí, estoy viendo acá que le puse uno sobre mu0. Esa es la inercia de la ley de Gauss, digo, ¿no? Así que le borro esto acá. Ahí estamos. Sigamos entonces. Esto es mu0, entonces. Mu0 por la integral de A por R. Y ahí me escuchan todos, ¿no? ¿O se fueron todos? Sí, profe, te escuchamos. Seguimos entonces. Entonces, y la superficie, fíjense que la superficie es un círculo, así que si estamos hablando de una superficie que es igual a pi por radio al cuadrado, el diferencial de S va a ser 2pi R diferencial de R. Y esta integración se realiza dentro de este contorno de color celeste, es decir, se realiza entre 0 y R porque es la cantidad de corriente que está encerrando ese contorno de color celeste. Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo cancelar? Puedo cancelar este 2pi con este 2pi que es constante, digamos, la R no la puedo cancelar todavía porque es variable de integración, hasta que no resuelva esta integral no lo puedo cancelar, así que bueno, esto va a ser igual a mu0 por A, que sale fuera de la integración, por la integral de R cuadrado diferencial de R, que es R cubo sobre 3. Voy a correr un poquito la lista de ustedes, entonces tengo más espacio para seguir escribiendo. Entonces, porque esto, acuérdense, esto que está acá, quedaría como mu0 por A por la integral de R cuadrado diferencial de R entre 0 y R, y la integral de R cuadrado diferencial de R entre 0 y R es R cubo. Y esto es B por R. Acá, ahora sí, puedo cancelar las R, digamos, y puedo cancelar este con este de acá. Esto queda como 2. Entonces tengo un B que es igual a mu0 por A por R al cuadrado sobre 3. Es decir, que el campo magnético, en función de la distancia R, va creciendo como una parábola. ¿Hasta qué punto? Hasta el radio del conductor. Luego, eso es para calcular el campo en cualquier punto interno, como el punto A. Profe, Sí, más allá de que dijo que, o sea, digamos que no se parece a la ley de Gauss, tiene mucha... sí, el procedimiento tiene mucho de parecido, pero las cantidades o las magnitudes son cosas diferentes, porque esto, digamos, no es flujo, es circulación, y no involucra una superficie cerrada, como en el caso de la ley de Gauss, sino que involucra un contorno cerrado que no es lo mismo. ¿Entendés? O sea, digamos que yo estoy acá hablando del perímetro, digamos, Claro, y no estás hablando de la superficie. ¿Viste? Claro. ¿Viste en la ley de Gauss, cuando vos tenías que la carga estaban dentro de un volumen, tenías superficie de un lado y volumen del otro? Y acá lo que tenés es contorno de un lado y superficie del otro, que es lo que estamos viendo cuando tenemos
las corrientes que están distribuidas en una superficie. Físicamente son distintos. Por ahí los procedimientos son parecidos, digamos, con el tema de tus variables de integración y cuando vos calculás una cantidad adentro y esa cantidad afuera, digo, ¿no? Pero físicamente son cosas diferentes. Por eso yo le decía en alguna de los videos, yo le decía que el trabajo, digamos, cuando vos decís trabajo igual a la integral de fuerza por desplazamiento, vos podés decir que el trabajo también es la circulación de una fuerza en una trayectoria. ¿Eh? O podés decir que en el caso de las fuerzas conservativas, la circulación de la fuerza en una trayectoria cerrada es nula. Fíjate cómo vos podés usar el concepto de circulación, que en física 1 vos no hablás en estos términos, lo podés usar acá, digamos. Ningún libro de física te habla de circulación de la fuerza, porque siempre, hasta en los textos, digo, ¿no? Siempre va la parte de mecánica primero y después va la parte de electricidad. Claro, Profe, dice, o sea, perdón. sí, decime, O sea, en Alejandro. Gauss yo voy a tener en la primera parte una integral doble y acá tengo una integral de línea, digamos. Es una integral de línea, exactamente. Después me dice Maxi acá, profe, ¿cambia en algo que haya 4 corrientes entrantes? A ver, vos decís, a ver, yo calculo que vos lo que me estás diciendo está relacionado con el dibujito. Lo único que te marca ese dibujito, Maxi, es para dónde está yendo el vector J. Es lo único que te está mostrando ese dibujo. La única intención de ese dibujo, viste que yo acá en el esquemita que yo le dibujé a ustedes, yo hice un solo J, digamos, porque no tenía mucho gollete que yo esté dibujando 4 circulitos rojos que me iban sí, a entorpecer mi dibujo, digo, ¿no? ¿Estamos? Bueno, esto entonces es la expresión del campo adentro. La expresión del campo adentro es BI, voy a poner, E igual a mu0 por A por R cuadrado sobre 3. ¿En qué va a cambiar esto cuando yo esté parado en el punto B? ¿Eh? Y lo único que va a cambiar van a ser, que el desarrollo va a ser el mismo, simplemente van a cambiar los extremos de integración. Porque cuando yo estoy parado en el punto B, digamos, ¿no es cierto? Y acá lo voy a hacer, la trayectoria. Esta sería mi trayectoria cerrada, que contiene al punto donde yo voy a calcular el campo. La corriente ya no va de 0 al radio R minúscula de este nuevo contorno cerrado, sino que hay corrientes simplemente hasta R mayúscula. Entonces, en esta integral que teníamos nosotros acá, voy a cambiar el extremo de integración y va a ser entre 0 y R mayúscula. Esta integral de acá también va a cambiar entre 0 y R mayúscula, y acá voy a tener un R mayúscula que ya no voy a poder cancelar con el R minúscula, así que esto cambia, ¿m? Y acá me va a quedar entonces que esto va a ser igual a por R cubo sobre 3R. ¿Mm? Correcto. Dice Vicky, el extremo de integración va a ser ahora hasta R, correcto. El campo se puede aplicar siempre que haya simetría, claro. O sea, no es que el campo podés aplicar. La ley de Ampère podés aplicar siempre que haya algún tipo de simetría que a vos te permita, en ese contorno que vos definís, que el campo sea constante en su valor, en su magnitud, y que forme siempre el mismo ángulo con el elemento de contorno, con el elemento de longitud, no con el elemento de superficie, con el elemento de longitud. Entonces, fíjense que este sería el campo externo,
es mu0 por A por R cubo sobre 3R. Entonces va a decrecer así. ¿Estamos? El otro punto que tenía el otro punto del problema decía, a ver, el trabajo total de la fuerza magnética al mover un electrón de acuerdo a la trayectoria de línea de puntos en sentido horario, dice. Entonces, si yo tengo en este punto, acá, un electrón que se mueve en sentido, decía, en sentido horario, se está moviendo para allá, y el campo magnético, ¿para dónde apunta en este punto donde está el electrón? El campo magnético en ese punto está apuntando hacia abajo. O sea, el campo, eh, el campo y la velocidad están en el mismo sentido. Entonces, cuando yo cuando hago F igual a Q por B, vector B, como esto es un producto vectorial, me queda multiplicado por el seno del ángulo, acá va a ser seno de 180, el seno de 180 es cero, no hay fuerza. Al no haber fuerza, ¿qué va a pasar con el trabajo a lo largo de este contorno cerrado? Va a ser nulo. ¿eh? Son antiparalelos, como dice acá Matías en el chat. ¿Está entendido este problema? Sí, Bien, profe. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos por otro problema que tengan. Tienen algún otro problema. Profe, si no quiero ser denso, una cosa más puedo preguntar. Obvio que sí. Si nadie Dale, pregunta, tenés la dale. palabra. Buenísimo. Te había pasado mi compañero en el grupo una varilla, la varilla móvil, ese problema. A ver, ¿tenés ahí para Dale, la ahí le varilla? paso. Ah, la varilla móvil, en este mismo problema, en este mismo Sí, modelo. Bien, sí. no, Mira, no, claro, claro, era por el tema de la fuerza. ¿Para qué fuerza se sí, tenía en cuenta? ¿La fuerza externa o la fuerza inducida? mira, vamos a verlo y vamos a analizar ese problema. Dice, ese es el problema 3, ¿no es cierto? Dice, entonces, mi teléfono. Dice el problema 3. Dice, una barra conductora metálica AB de longitud L se mueve con velocidad 5 metros por segundo. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Tengo así. Esta es mi barra conductora AB. Profe, igual el modelo parcial creo que no hace la pregunta que yo estaba buscando, pero es la misma, sí, el Sí, dibujo sí, es el sí, mismo. sí. Sí. Este de acá, ¿no es cierto? Se mueve para allá la barra.
ese es el campo magnético. Se mueve una estructura metálica en forma de domo mostrada en la figura. El sistema se encuentra en un campo magnético uniforme de densidad de flujo 450 miliweber, sobre metro cuadrado, perpendicular al plano de la figura. Calcular la magnitud de la FEM inducida, el sentido de la circulación de la corriente inducida. Bueno, vos me estabas preguntando en ese caso la fuerza. Entonces, evidentemente, en esta barra tuvo que haber una fuerza aplicada para allá. Esta es la fuerza aplicada, y de acuerdo a lo que nosotros sabemos por la ley de Lenz, ese signito menos que tiene la ley de Faraday, acuérdense que la ley de Faraday era menos n por la derivada del flujo del campo magnético respecto del tiempo, y este menos, digamos, está asociado con la ley de Lenz, que dice que la corriente inducida con sus efectos magnéticos va a oponerse al aumento de flujo, básicamente. ¿Cómo se opone acá al aumento de flujo? O sea, ¿qué hace el sistema para que no aumente el flujo? Le opone una fuerza de sentido contrario, que es la fuerza magnética. Ahora, evidentemente, para que aparezca esta fuerza tiene que haber una corriente, porque ustedes saben que la expresión de esta fuerza magnética es esta. Es I por L por B. Este B es el B externo, el campo magnético externo. Entonces, acá dice Matías que para arriba iría la corriente, y tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Si yo digo que la corriente va hacia arriba, si la corriente va en este sentido, pues bueno, agarro, pongo I y L con el dedo índice de la mano derecha, acuérdense, porque seguramente ustedes van a tener la lapicera en la mano y van a usar la mano izquierda, pero acuérdense que la regla es la mano derecha. Entonces pongo el IL o la dirección de la corriente con el dedo índice, el dedo mayor va con la dirección del campo magnético, y esto me da la dirección de la fuerza magnética. Esa es una forma de ver, yo le decía, o sea, a partir de esto. La otra es la siguiente, esto ya lo habíamos hablado, pero entiendo que estábamos arrancando con el tema y recién ahora capaz que lo están entendiendo. La otra es sí. En los dos casos, o sea, en el caso de que se aplica la fuerza, esa FA es fuerza externa, ¿no? Sí. Ah, sí, no, sí. porque en el caso de que habría un campo, los dos campos irían para adentro, digamos. Entrante a la página, si fuera la fuerza externa fuera la que aplicada por el campo, digamos. No sé si me explico. No te entiendo bien. Claro, que la fuerza FA, si sí. yo planteo, digamos, ocupo la mano derecha, el campo también iría hacia adentro, digamos, entrando. Claro, pero no es la fuerza FA, porque esta es una fuerza externa, digamos, y no la que el sistema produce, que es esta, para oponerse, digamos, a esta fuerza FA. La cuenta que vos tenés que hacer, digamos, es sobre esta, digamos, porque esto es lo que pasa de acuerdo a lo que dice la ley de Lenz, para oponerse al aumento del flujo del campo magnético, digamos, ¿cierto? ¿Estamos? Ahí dice que falta menos de un minuto para que termine la sesión. Entran con la misma dirección de hoy, digamos, la que está ahí en el grupo de WhatsApp, y vemos este caso de acá, que es la otra forma de ver. Entonces tenemos esta situación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa
con el área. Entonces, esta es la otra forma de analizar. Acuérdense que acá yo tengo un campo magnético B, que es entrante. Entonces, la otra es, al aplicar esta fuerza, el área aumenta. El campo inducido no tiene la dirección opuesta al campo ya existente. Eso es lo que vamos a ver, Luis. Entonces, el área aumenta en este caso. Y acuérdense que el flujo a través de esta superficie va a ser igual al flujo del campo magnético, es el producto del campo magnético por el área. Entonces, en este caso, si el área aumenta, digamos, si yo sé que esta cantidad va aumentando, para que esto trate de permanecer constante, este flujo o este campo magnético que yo le voy a poner campo magnético total, y ya van a ver por qué, tiene que ir achicándose. Este campo magnético total está constituido por el campo que ya estaba, este campo B, más un campo magnético inducido que va a ser el de la corriente, el campo magnético que genera esa corriente circulando, como dijeron ustedes hoy, en este sentido, en sentido antihorario. Entonces, ¿cómo tiene que ser la dirección de este B inducido para que al sumarlo al B me dé un campo más pequeño que el B? Evidentemente, digamos, este campo va a tener que ser, el campo inducido, va a tener que ser un campo saliente, para que compense el aumento de área. Entonces, La mala dirección de corriente, entonces. claro, si el campo inducido es saliente, la circulación de la corriente tiene que ser en este sentido, digamos, que era lo que habíamos visto nosotros hoy cuando asumimos el tema de la fuerza magnética. Por eso le decía, hay dos caminos, pensarlo por el lado de la fuerza magnética o pensarlo por el lado del flujo del campo magnético. Piensen ustedes que si la fuerza aplicada, en vez de tener este sentido, tiene sentido contrario, ahí ¿qué va a pasar con el área? Va a disminuir, entonces este B inducido va a tener que reforzar al B que ya tenía para que la disminución de área sea compensada por un campo magnético más intenso. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo que el B inducido vaya para el mismo lado que el campo magnético B que ya estaba. No sé si me entendieron esto que digo, o si no lo explico con un dibujito, no hay problema. Sí, profe, en todo caso la flecha roja iría para abajo, ¿no? Entonces, Iría en sentido contrario, exacto. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta con este tipo de problema? sí, por ahí lo que causa confusión, digamos, cuando hay que plantear el B inducido, el delta B y para dónde va el B también. O sea, por ahí son el delta B, digamos. Cuando vos tenés un campo variable, porque acá ¿qué es lo que varía? Acá varía el área, ¿no es cierto? Cuando vos tenés un campo variable, por ejemplo, imagínate lo siguiente. Imagínate que vos tenés, vamos por el caso de una espira circular. Para que sea un poco más claro mi dibujo, vamos a suponer que esta espira circular está ubicada en un plano, vamos a llamar a este Y y a este Z, y es perpendicular a la dirección X, que es esta de acá. ¿Mm? Bien, ahora fíjense, imagínense
que sería este el caso que vos decís que yo tengo un imán. Lo voy a tratar de hacer en perspectiva, digo, el imán. Y este es el polo norte y este es el polo sur del imán. Y yo lo estoy acercando a la espira, ¿no? Acuérdense que las líneas de campo de un imán salen de un lado y entran por el otro, digamos. ¿Eh? Supongan que este es el polo norte y este es el polo sur. Estas son las líneas de campo. Entonces, imagínense que yo tengo, y lo que yo muestro en este dibujo es el costado de una espira, digamos, bueno, cachito. Imagínense que yo tengo una espira, ¿sí? Y esta espira yo la voy moviendo hacia el imán o el imán lo muevo hacia la espira, que es exactamente lo mismo. Fíjense que acá están atravesando dos líneas y acá atraviesan cuatro, es decir, que va aumentando a medida que yo acerco el imán el número de líneas y el campo magnético en el área de la espira va aumentando. En ese caso va creciendo el campo magnético. Si muevo para la izquierda disminuye y si muevo para la derecha aumenta el campo magnético en el área de la espira. Yo me paro en la espira y con un magnetómetro miro qué pasa ahí. ¿Eh? Entonces, ahí tengo un valor chico y ahí tengo un valor grande, ahí tengo un valor grande y acá tengo un valor chico. Eso se entiende, ¿no? Eso que estoy explicando ahí. Entonces, imagínense que yo voy acercando este imán hacia la espira. Entonces, el flujo a través del área de la espira va a ir aumentando. ¿Eh? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene que circular la corriente acá? ¿Cómo tiene que circular la corriente acá para que se oponga a este aumento? Acuérdense que la corriente cuando circula genera en la espira, que es lo que estamos viendo hoy, un campo magnético. Entonces, si yo digo que la corriente circula en este sentido, en sentido antihorario, acuérdense que la corriente circulando en sentido antihorario me va a generar un campo en la dirección de las X positivas. ¿Eh? Ese campo en la dirección de de la X positiva es equivalente a que yo diga que en la espira se forma un imán con el polo norte, y el de acá atrás el polo sur. Entonces, cuando yo intente meter esto, si la corriente circula así, va a generar un campo magnético que va a tratar de que este imán no se meta, ¿eh? Oponiéndose al aumento de flujo, que era lo que le decía hoy. ¿Eh? Ahora, ¿qué va a pasar si yo en vez de acercarme a la espira con el imán, qué pasaría ahora si yo me alejo? Es decir, si yo me muevo en esta dirección. Está brava la fiera hoy. Espérenme un cachito. El imán. ¿Qué va a pasar? Vuelvo a repetir porque me dice la conexión inestable. ¿Qué pasa entonces si yo retiro el imán? La circulación de la corriente va a cambiar
va a ir para este lado ahora, y acá ¿qué va a pasar con el imán? Este se va a transformar como el polo norte y este de acá como el polo sur. Es decir, cuando yo trato de retirar, ¿qué es lo que hace? Genera un campo magnético que trata de evitar que este imán se aleje para que no disminuya el flujo. ¿eh? Exacto, es como dice Luis, la corriente en sentido horario y el campo en la dirección negativa del eje de las X. O Sí, sea, ¿qué decía Alejandro? mi delta V, digamos, del campo, iría decreciendo hacia donde va la dirección del imán, digamos. Claro, claro, Y el claro, inducido iría claro, opuesto, digamos, oponiéndose. exacto. En este caso, el delta B, como dice acá Alejandro, el delta B tiene que ir para este lado cuando yo alejo. Eh, entonces la corriente que circula se va a oponer a este vector delta B que dice acá. ¿Por qué hablo de un delta B? Porque se escuchó el grillito, cri, cri, cri. Entonces, fíjense, en un instante, ¿qué es lo que yo tengo en la espira? Vamos a suponer que esta es mi espira. En un instante tengo campo que es muy intenso, esto en este que estamos viendo acá de sacar el imán. Y en otro instante posterior tengo el campo magnético con un valor menor. Si ustedes saben que el delta B es igual a B final menos B inicial, yo sé que B final va a ser igual a B inicial más delta B. Si este es más chico que este tiene que apuntar en sentido contrario. ¿eh? Por eso, fíjense, en este dibujito de acá, el campo magnético del imán siempre apunta en esta dirección. Cuando lo acerque o cuando lo aleje, el campo magnético tiene esa dirección. Pero el vector que representa el decrecimiento del campo magnético, cuando muevo el imán hacia la espira, tiene la misma dirección del campo, y cuando retiro el imán alejándome de la espira, tiene la dirección esta que está dibujada acá. Entonces, si ustedes saben que lo que dice la ley de Faraday, en este caso que hay variación de campo magnético, me dice que la FEM, en este caso, se opone al delta B. O sea, la FEM inducida con la corriente inducida de sus efectos magnéticos se oponen al vector que representa el delta B. Cualquiera de las formas es totalmente válida, de esta forma que estamos viendo nosotros. Son distintas formas de ver lo mismo. Porfe, le pregunto, cuando hago el cálculo, ¿queda calcular el signo menos? Ya que eso representa que se opone nada más. Claro, vos lo podés dejar o sacar, no afecta a tu resultado, porque en realidad, cuando vos hablas de una FEM negativa, no es que tiene algún sentido físico, digamos, lo que le decía a los chicos de electro ayer. Si vos tenés un circuito con una fuente y una resistencia, digamos, y hablas de una FEM negativa, lo único que está haciendo es invertir, en todo caso, la polaridad de esta fuente. Pero a los efectos prácticos, digamos, es exactamente lo mismo. No tiene diferencia. ¿Mm? Ya que eso representa que supone nada más. Exacto, genial. Dice, exacto, 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 exacto. ¿Estamos con eso? ¿Mm? Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, ya que estamos,
mientras que algunos de ustedes piensan otro problema, es si siempre que haya campo variable, es decir, si tengo un B de T, a ver que voy a borrar esto, si existe B de T y A de T, ¿existe FEM? No siempre, dice Luis acá, ¿Qué es A, profe? Perdón. es un área que Ah, varíe con el tiempo. Si existe un campo magnético variable y un área variable, que sería una mezcla de estas dos situaciones que estamos viviendo, si eso garantiza que exista FEM. para mí sí, según la ley general. Acá dice, Luis dice, no siempre pueden compensarse, dice. ¿eh? Fíjense que si yo tengo eh, un campo magnético que sea igual a A por T, es decir, un campo que crezca con el tiempo, y un área que decrezca con el tiempo, el flujo que es el producto de los dos, voy a poder cancelar este T con este T y me va a quedar igual a A por B, que es una constante. ¿eh? Y si yo hago la FEM como la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo, la derivada de una constante es igual a cero. Como dijo Luis recién, el aumento de uno puede compensarse con el decrecimiento del otro, digamos. ¿eh? ¿eh? Además de depender del ángulo de entre ellos, suponiendo, digamos, que el ángulo sea constante, porque estamos diciendo acá que el área, o fíjense que yo podría tener una espira, digamos, como en el caso que estábamos viendo hoy con esta partecita móvil, y un campo magnético que tenga esta dirección, que sea un campo magnético variable. Tengo un área variable y un campo magnético variable, con la dirección misma del plano de la espira. Acá, en esta configuración, tampoco va a haber FEM inducida en el circuito. Acá en esto ni siquiera va a haber un flujo, porque el campo magnético está contenido en el plano de la espira, no hay línea de campo que atraviese la superficie. ¿eh? Depende de las expresiones, claro que depende de las expresiones. Entonces, la respuesta a esta pregunta de acá es que no está garantizado, por decir así entre comillas, que exista FEM en el circuito si el campo magnético es variable con el tiempo y si el área varía con el tiempo. Va a depender de cómo es esa variación para garantizar la existencia de una FEM. ¿eh? Dice acá Federico, a ver, déjeme que miro un poquito. Puede compensarse, depende del ángulo entre ellos, pienso lo de Nico, pero según la ley sí pueden existir. Según la ley sí pueden, pero la pregunta es si siempre que existan estos dos variables va a existir FEM. ¿eh? Esa es la pregunta. ¿eh? Va a depender del ángulo también. Un poquito nomás, pero es de madera mi cuchillo. No se afila más. Cuando hay que cortar cosas calientes prende fuego. Estamos. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Les decía hoy que era un problema que me lo había pasado uno de sus compañeros, que no es de esta comisión, pero que está ahora. Es el problema que yo les mandé la imagen, el problema número 3. Ese problema, el del circuito RLC. Que en ese problema, por ejemplo, bueno, léanlo, lean ese problema y a ver si lo pueden plantear y a qué llegan.
¿Del que está del que pasó Maxi, profe, o el que pasó usted? El que pasé yo. El problema 3 del que pasé yo. Profe, puede ser que se parezca mucho a uno que ya se resolvió la guía, que usábamos las ecuaciones para sacar R, L y C. Claro, es parecido, pero en este problema hay un dato que no es justamente el valor de la capacidad. Hay un dato que falta en el problema, por eso quiero que lo resuelvan, digo. No tengo a mano mi apunte, pero algún ejercicio de fasores puede ser. Sí, 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 justamente lo podemos hacer, profe, así lo vemos. Sí, háganlo ese problema. Plantéenlo ustedes primero y después yo lo planteo acá. Le doy 10 minutos, digo, ¿no? Para que lo planteen. Un poquito más si quieren. Y después yo lo planteo acá porque tiene un análisis interesante de ese problema a partir del error que tiene el problema. Y que no es necesariamente que falta el dato de la capacidad. Ya me estoy adelantando. Bien, ¿pudieron llegar a algo planteado? Yo planteé, profe, pero ¿le puedo pasar una captura al grupo? Porque llego a dos Sí. valores de XC. Bien, por ahí pasá al grupo tu solución y vamos a analizar un poco eso que vos decís. Fíjense la solución que plantea Luis, que es correcta, digo, ¿no? Pero el tema está en estos dos eh, resultados, digo, ¿no? Péganle una mirada ¿eh? y fíjense que da dos resultados. No tiene que ver con que no se dé el valor de la capacidad, sino con esta cuestión que yo les voy a mostrar ahora. Porque también vamos a resolverlo, que nos queda poquito tiempo. Le decía entonces, en ese problema yo también podría calcular el valor de la caída de tensión en el elemento capacitivo sobre todo, porque ¿qué es lo que tengo de dato? Tengo BR de dato, tengo el valor de la tensión eficaz y creo que tengo BL también, a ver si no me equivoco, BL también es dato del problema. ¿eh? Eh, y yo sé que estas tres magnitudes están relacionadas con la caída de tensión en el elemento capacitivo a partir del diagrama de impedancia, digo, ¿no? Porque yo sé que la tensión eficaz al cuadrado es igual a la caída de tensión al cuadrado en el elemento resistivo más la caída de tensión en el elemento inductivo menos el capacitivo
elevado al cuadrado. ¿eh? Así como está el diagrama de impedancia, también está el diagrama de tensiones que se grafica, que es lo mismo, digo, sino que cambia las magnitudes. En vez de trabajar con impedancias, trabaja con tensiones. Entonces, fíjense esta situación y a qué les digo que falta de datos en el problema. Entonces, vamos a hacer así, y así. Profe, recién empezó de vuelta porque me fui un ratito. Sí. Estamos viendo el problema. Ahí pasó una solución, Ah, Luis, que tiene dos resultados posibles, y ok. vamos a ver qué es lo que falta en este problema, digamos, qué dato falta. En realidad no es dato, no es tanto dato, pero fíjense lo siguiente. Entonces, en el diagrama de tensiones, yo tengo que, vamos a hacer con otro color, tengo que para arriba, le voy a hacer un poquito corrido nomás acá, pero es para fines de que se vea la flecha. Para arriba va la caída de tensión en el elemento inductivo. Acá a la derecha va la caída de tensión en la resistencia. ¿eh? Y la composición, acá fíjense que yo no dibujé el vector que representa la caída de tensión en el capacitor, que lo puedo dibujar así igual. Lo voy a dibujar acá nomás uno posible. ¿eh? El celeste representa la caída de tensión en el elemento capacitivo, este es B sub L, B sub C, digo, perdón. Y la suma de los tres me da la tensión eficaz, la suma vectorial de los tres. Quiere decir que si yo a este de acá lo pongo a continuación de B sub L, este de acá lo pongo a continuación de B sub C, de B sub R, digo, lo que me va a quedar va a ser este vector. El negro es B sub R, ¿no es cierto, profe? Sí, el negro es B sub R. Vamos a ponerle por acá en alguna parte con el mismo color para que se sepa qué cada cosa. Pero el negro es B sub R, el celeste es B sub C, el verde es B sub L. Entonces fíjense que esta sería una situación donde se cumple esta relación que yo tengo acá. Pero fíjense también lo siguiente en este problema, y esa es la causa de que dé dos resultados diferentes. Si yo, por ejemplo, tengo este otro B sub C, me da el mismo valor de tensión eficaz, y lo que me cambia en uno y en otro problema, digamos, es el ángulo de desfasaje phi. En un caso phi es positivo y en el otro caso phi es negativo. La operación me da el mismo valor eficaz con los dos valores de capacidad. Lo que pasa es que en uno es para phi positivo y en el otro caso es para phi negativo. En ese problema, por ejemplo, lo que le falta es decir si el desfasaje entre tensión y corriente es positivo y negativo. Entonces le decía, hay dos valores de reactancia, de capacidad, dos valores que hacen que el resultado del problema sea el mismo en cuanto al valor de la tensión eficaz. Por eso es que ese problema tiene dos resultados. Y cuando yo le decía que en el problema nos faltan datos numéricos, simplemente si ese problema hubiese aclarado que el ángulo de desfasaje es positivo, entonces hubiese correspondido a
al valor mayor de capacidad de los resultados, y si hubiese sido el de phi negativo, hubiese sido el valor correspondiente a la solución de valor menor. ¿Mm? No sé si me entendieron la explicación de este problema, que era interesante, yo le decía, por el tema de las dos soluciones posibles y qué representa. Entonces falta el dato ese. Falta el dato ese, nos falta un dato numérico si querés, y no en ese problema, lo que falta es decir si el desfasaje es positivo o negativo, como para que vos puedas, de esas dos soluciones, elegir cuál es. Así como nosotros estábamos hablando del diagrama de tensiones, es simétrico, digamos, es la misma, es proporcional al diagrama de impedancia, así que por eso ya en este de acá, yo ya no le dibujé ni B sub L, ni B sub R, ni B sub C, porque podría ser también XL, el R y el XC. La utilidad del XC, digamos, del diagrama de impedancias, es que ustedes saben que la longitud del vector XC es inversamente proporcional al valor de la capacidad, digamos. Yo pensé que el capacitor es mega grande tu tolerancia. No. ¿Entendés, Franco? Que el vector más largo se asocia con la capacidad más chica y el vector más corto con la solución más grande de los resultados. Entonces, si hubiese dicho el resultado que phi es positivo, eligen el valor del capacitor más grande. Y si dice que phi es negativo, eligen el valor del capacitor que es más chico. ¿Está entendido? Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Yo les pedí adelantar la clase de hoy por una charlita que tengo que dar a las 3 de la tarde justo, así que ¿van a ser 16 puntos como el parcial? No, van a ser menos capaz, porque son menos las unidades, pero van a ser 10 puntos en total, va a ser más o menos la misma cantidad de preguntas y van a disponer del mismo tiempo. Así que bueno, parcial es teórico práctico, acuérdense de eso. Profe, ¿algún consejo? ¿Algún consejo? No, ninguno en especial, porque la modalidad del parcial es el mismo, y este parcial más sencillo, si ustedes quieren, que el parcial anterior. O sea, rindan tranquilos, tienen tiempo de sobra para poder hacer el parcial. Así que lo único nomás es lo de siempre, digamos, prestar atención a lo que está, ya saben cómo entrar al parcial. O sea, yo ya estuve haciendo las pruebas, si bien no me dieron la solución desde el campo virtual, yo creo que ni me la van a dar. Ya ustedes saben que tienen que entrar nomás por el calendario, eso ya está publicado en los grupos de WhatsApp y ya hicieron la prueba de ustedes de entrar también, así que no se duerman nomás con el tema de los tiempos, no esperen hasta último momento para enviar el parcial, digo, porque se van a quedar colgados, digo, ¿no? No más que eso, digo, ¿no? A mí me hubiese gustado en este parcial hacer una prueba, digamos, de rendir con el Zoom, digamos. O sea, tener la camarita del Zoom. O sea, ustedes pueden consultar todo el material, simplemente que me hubiese gustado, por la idea del examen final que nosotros tenemos que tomar ahora en las próximas mesas. Me hubiese gustado hacer una prueba de ver cómo se puede tomar el parcial con el Zoom funcionando, digo, también, ¿no? Porque se pueden hacer las dos cosas juntas, digo, ¿no? No importa, si el machete lo tienen todo. Eso, ustedes pueden consultar todo el material que tengan con ustedes.
El tema es que con todas las cámaras se pone relento internet, sí, por ahí me da cosa eso también, ¿viste? Pero bueno, yo no creo que sean muchos los que se presenten a rendir tampoco al final. La idea era hacer una prueba. En todo caso, después le voy a pedir una gauchada de que nos juntemos una tarde y con un cuestionario sencillo que va a ser solamente para prueba, digamos, para probar el Zoom con el campus a ver cómo marcha, digo, ¿no? Le voy a pedir esa gauchada si por ahí 15 de ustedes coordinamos un día, digamos, para hacer la prueba. ¿Estamos? Bueno, chicos, cualquier cosa, consulten por los grupos, digamos, si yo puedo les respondo, pero ya les digo, yo hasta las 5 de la tarde hoy voy a estar en otra cosa. ¿Estamos? Chao, profe. Hasta luego. Está. Listo, chicos. Nos estamos viendo. Abrazo para todos. Chau, chau.